Continuamos con La Noche. Claudia Gurizati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias. Gracias a ti, me interesa. Los conocí. Muy agradecido. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas. De martes a viernes, a las 18 horas, en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. El gobierno colombiano y las FARC pactaron que antes de la entrada en vigor de un eventual acuerdo de paz, quedará determinada no solo la forma en que se coordinará la dejación de armas y reincorporación de la organización terrorista a la vida civil, también deberá estar lista la puesta en marcha del componente de justicia y el acceso efectivo a la amnistía. Se aplicará amnistía e indulto a los delitos políticos y conexos, como ha sido tradición en Colombia. En una ley de amnistía se determinarán las conductas y la manera precisa como se aplicarán los criterios de la conexidad. Entre los delitos políticos y conexos están incluidos, por ejemplo, la rebelión, la sedición, la asonada, el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el derecho internacional humanitario y el concierto para delinquir con fines de rebelión y otros delitos conexos. Los delitos no amnistiables ni indultables deberán ser objeto del componente de justicia especial acordado, bajo el cual serán establecidas las sanciones a los responsables. No hay lugar a aplicar amnistía a delitos como el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal y la violencia sexual violentos, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, de acuerdo al Estatuto de Roma. Tampoco serán amnistiables los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión. Por otra parte, los miembros de las FARC que se sometan al llamado Sistema Integral de Verdad y Justicia tendrán la garantía de no extradición. No se podrá conceder la extradición y tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este sistema, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo. Trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia. Otro punto a destacar del acuerdo sobre justicia con las FARC es el que hace referencia a los expresidentes en caso de que alguna información en la denominada Jurisdicción Especial para la Paz comprometa a un exmandatario colombiano, será remitida a la Cámara de Representantes. Continuamos en el programa La Noche. En nuestros estudios de NTN 24 está Clara Rojas, congresista colombiana por el Partido Liberal, víctima directa de las FARC. Estuvo secuestrada durante 6 años por esta organización criminal. Representante de la Cámara, ¿usted qué opina de esta posibilidad que quedó abierta de que eventualmente integrantes de las FARC tengan la posibilidad de participar en política, pero al mismo tiempo pagar esas sanciones que prevé la Jurisdicción Especial para la Paz? Bueno, yo creo que ahí hay un punto, como ya el ministro lo mencionó, y es determinar en qué tiempos. Yo creo que hay un acuerdo, un consenso, por lo menos al interior del Congreso, en que sería viable la participación en política, pero hay que cumplir unos requerimientos previos. Definitivamente tiene que quedar claro que tienen que hacer entrega total de las armas, ¿no? Porque ese es un tema que aquí pues todavía no se ha hablado. Y el segundo tema es, pues sí sería ideal que los tiempos le dieran la oportunidad a las FARC de que ellos asumieran sus responsabilidades jurídicas y si posteriormente participaran en política como cualquier ciudadano. Me parece que ahí hay que lograr un acuerdo realmente cuándo es que ellos podrían efectivamente entrar en participación en política. Esta situación que está abierta y que aún es indefinida me parece que es un tema que sí es importante precisar ante la opinión pública.
Sofía, ¿cuál es su opinión? ¿Está de acuerdo con que al mismo tiempo paguen las sanciones y también puedan participar en política? Les tocaría desocupar las cárceles, por ejemplo, con todos los presos políticos que hay hoy en Colombia. ¿Cómo detiene y cómo mantiene usted preso a Sabas? ¿Cómo mantiene preso al exministro Diego Palacio? ¿Cómo mantiene presa a tanta gente si va a hacer eso? Si estos tipos van a estar pagando no penas sino sanciones y no pierden sus derechos políticos. Yo creo que en eso el ministro dice que eso está para negociar. No, eso quedó en el acuerdo. No inhabilita los derechos políticos. Sí, ¿Cuál es el derecho político? Lo dice específicamente. ¿Cuáles son los derechos políticos fundamentales? Pues a elegir y a ser elegidos. Esas son las preocupaciones certeras de las víctimas. Le voy a plantear otra. Por ejemplo, que las FARC hablan de responsabilidades colectivas y los miembros de las Fuerzas Armadas tendrían que hacer las FARC hacen confesiones colectivas, los miembros de las Fuerzas Armadas confesiones individuales. Y si las miembros de las Fuerzas Armadas llegaran a hacer confesiones colectivas, eso implica que el Estado colombiano estaría dispuesto a aceptar una responsabilidad institucional. Es que está en juego los cimientos mismos de la democracia colombiana. Otra pregunta, ¿qué quiere decir el gobierno cuando dice que una ley de amnistía determinará los delitos amnistiables y los criterios de conexidad? Entonces, por ejemplo, se va a estudiar la conexidad del narcotráfico y esto quiere decir que con la nueva ley habilitante el presidente de la República va a dar indulto a esos delitos que tienen conexidad con el narcotráfico. Entonces, los riesgos de esa ley habilitante, de esos poderes extraordinarios al presidente, un Congreso que entregó todo ese poder, pues por Dios, todas esas son, yo creo que cuestionamientos muy válidos, porque lo que se está reestructurando son los cimientos mismos de la democracia colombiana y tenemos todo el derecho a opinar, a participar y a hacerle pedagogía al país para que sepa qué es lo que va a votar. Diana, vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan hasta ahora en nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter a la pregunta que planteamos el día de hoy. ¿Cuál es la opinión de ustedes frente al acuerdo que lograron gobierno colombiano y FARC, que tiene que ver con las víctimas del conflicto armado y que fue anunciado el día de hoy desde La Habana, Cuba? Yo los invito a que respondan las cuentas de Twitter. Voy a leer algunas opiniones de nuestros televidentes que nos llegan a esta hora. Jairo Andrés Silva dice que son la mejor noticia que puede recibir Colombia en su historia contemporánea. Francisco Acosta dice que es un acuerdo en el que las únicas beneficiadas son las FARC, obtienen todos los beneficios del gobierno a cambio de nada. Y Carlos Alexander dice lo siguiente, afirma que FARC y Santos no le hablan claro a ese país, dicen tantas cosas y después niegan otras. Opiniones de nuestros televidentes, vamos a una segunda pausa comercial y ya en la parte final estaremos hablando de esos mecanismos de refrendación. Por un lado, el gobierno nacional defiende la posibilidad de que sea un plebiscito, que ya fue aprobado por el Congreso de Colombia, y por el otro lado, las FARC insisten en exigir una asamblea constituyente. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.